Radio Fabra. Desde Radio Fabra Barcelona, esto es Efecto Dan. Cada episodio desarmamos estereotipos y prejuicios que distorsionan nuestra forma de ver el mundo. Construyamos una dieta mediática más sana. Escucha, cuestiona y transforma. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Karen Ábrego Montenegro y este es El Efecto Dan. Migrar, una palabra que despierta emociones y aviva la controversia, un viaje de esperanza y un cambio de destino. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, casi 500,000 de mujeres latinoamericanas con sueños a cuestas han llegado a España entre el 2017 y 2022, en busca de un futuro más próspero y nuevas oportunidades laborales. Pero, ¿qué ocurre cuando la realidad se desdibuja ante la expectativa? Y es que al llegar, muchas se enfrentan a un laberinto de trámites y a la triple sombra de la discriminación: ser mujeres, ser migrantes y carecer de poder adquisitivo. En este episodio, exploraremos cómo los medios moldean la imagen de las mujeres migrantes, muchas veces encasillándolas en estereotipos negativos que alimentan prejuicios. Nos acompaña Juana Choque Copa, psicóloga y coach boliviana con más de 30 años de experiencia en el sector social. Desde Barcelona, apoya a mujeres migrantes en su proceso de duelo migratorio, guiándolas en la reconstrucción de su identidad y en el fortalecimiento de su resiliencia. Juana, bienvenida al Efecto Dan. Para empezar, hablemos sobre las contradicciones. Yo creo que es un punto bien relevante. Por un lado, tenemos aquellas historias de superación de las personas migrantes y por otro, en los medios nos presentan a veces a estas personas como una carga para el sistema. ¿Cómo crees que esta dualidad afecta emocionalmente a las personas migrantes? Bueno, como decías, existen historias de superación. Al existir estas historias de superación no quiere decir que no hayan pasado por dificultades, no quiere decir que no hayan sufrido discriminación en algún momento, pues han ido paso a paso y es ahí donde han logrado estas historias de éxito, ¿no? Y esta dualidad genera malestar emocional, genera dificultades en la integración, porque cuando hablamos de este término integración, se ve más por el lado de la persona que migra, esta persona o esta mujer la que tiene que integrarse y no así la sociedad hacer también ese esfuerzo de integrar a la persona, ¿no? Se ve de un solo lado la integración, ¿no? Y pues es importante concientizar, es importante realizar actividades con la población de sensibilización para poder también el poder integrarse hacia la persona migrante, ¿no? Sí, también vemos muchas veces que tenemos que, como personas migrantes, encasillarnos en una forma de ser buen migrante, ¿sabes? Quiero proponer que en este programa también, en lugar de juzgar a los estereotipos como buenos o malos, los veamos como atajos comunicacionales. Muchas veces los necesitamos para simplificar la realidad y entender el mundo, pero estos pueden ser negativos o positivos dependiendo de la situación y grupo al que se apliquen. Y en los medios de comunicación, Juana, las imágenes repetidas de estos estereotipos negativos moldean la percepción de las personas y juicios de valor hacia migrantes, y muchas veces pues tenemos que encajar en algunos estereotipos y otras veces tenemos que alejarnos de ellos. ¿Qué herramientas podrían ayudarnos a las personas migrantes para enfrentar esos prejuicios, esos juicios de valor previo que tienen las personas a medida que van consumiendo los medios de comunicación y esas historias que vienen un poco sesgadas? Las herramientas que yo recomiendo a las mujeres migrantes con las cuales voy trabajando día a día es la construcción de redes de apoyo, ya sea de forma individual, ya sea de forma grupal, ya sea de forma institucional, pues en realidad esto es un proceso, ¿no? Ir paso a paso. El tema de la aceptación de la persona es importante. Llegar a esa aceptación como mujer migrante y reconocer su situación,
el vivir el aquí y el ahora con lo que tiene y empezar a construir paso a paso para poder lograr ese sueño por el cual está la persona, ¿no? O la mujer migrante. Otra de las herramientas que recomiendo es fortalecer la resiliencia. Existen muchas herramientas, muchas técnicas, actividades que se pueden realizar para el fortalecimiento de la resiliencia. Por otro lado, también está la información, el conocimiento de los derechos, el conocimiento de las normas, el conocimiento de la ciudad mismo, ayudan a que la persona pueda integrarse y también cuando existe exceso o la tristeza o cuando estos sentimientos se convierten en sentimientos crónicos, es importante visitar a un profesional, ya sea psicólogo, psiquiatra, un profesional en la salud que le va a ayudar a en su recuperación emocional o en su estabilidad emocional, ¿no? También otra de las herramientas son las narrativas positivas. Recomiendo también en ocasiones la lectura, los rituales. Por ejemplo, uno de mis rituales míos es que cuando llego del trabajo cargada, pues dejo en la puerta, hago un sacudo de los pies y todo el cuerpo y ese es mi ritual para entrar a casa y cambiar, es como cambiar ese chip, ¿no? Ese es identificar rituales que nos puedan ayudar, ¿no? Yo siento que hay una gran responsabilidad que estamos asumiendo las personas migrantes con hacer todas estas herramientas. O sea, es la parte que yo puedo controlar. Y me alegro que hayas llegado a ese punto porque muchas veces los prejuicios, la forma en la que nos describen, la forma en la que nos encasillan, la forma en la que cuentan nuestras historias sin nuestras voces, hace que muchas veces nos mantengamos en el encierro, ¿no? Y que no querramos estar a la luz. Y hoy estás dando unas herramientas que son para tu propia responsabilidad, o sea, cómo tú puedes gestionar esto. Pero también, por otro lado, me gustaría saber un poco cómo esas historias inspiradoras, ¿sabes?, que hacen los migrantes destacables. Cuando vemos que resaltan que una persona es de X nacionalidad y logró X cosa, X buena cosa para el lugar donde está, y luego hay un retrato distinto, porque a veces son admirables, pero cuando esa persona es una persona entregada sin descanso y que nunca se rinde. Pero cuando es un ser humano normal, que tiene sus altas y sus bajas, bueno, naturalmente pasan cosas así, y que también es un ser humano que exige condiciones mejores, ya sea laborales o también un mejor trato en la comunidad, entra esa contradicción, ¿no? De que esa persona se puede estar aprovechando del sistema, aprovechándose de su situación vulnerable, de ser migrante. Entonces, ¿cómo lo ves desde ese punto de vista? Porque me acabas de dar herramientas de cualquier persona que escucha este espacio poder hacer por su cuenta. Esa es su responsabilidad. Pero del otro lado, ¿cómo hacemos para afrontar esto, ¿no? De que somos retratados por un lado como personas que si hacemos todo bien, somos un ejemplo. Y si hacemos una sola cosa mal, podríamos ser la carga y se nos niegan los derechos. Se nos invisibilizan, ¿no? Todo esto genera nuevamente, mueve las emociones nuevamente, genera esos sentimientos de invisibilidad, ansiedad, incertidumbre, que también es parte del proceso de elaboración del duelo migratorio, ¿no? Que son como esas etapas las que tiene que atravesar la mujer. Bueno, existen teorías y teorías. La que yo la viví fue de la siguiente forma, ¿no? En mi primer año de estadía en Cataluña, bueno, mi mente estaba en mi país y yo estaba aquí. Mi segundo año me encontraba en los dos lugares, me encontraba tanto en mi país como en aquí, porque estaba constantemente conectándome con la gente también de allá, intentando conectar aquí, buscando formaciones y tal.
Mi tercer año, pues yo ya sabía lo que quería. Yo quería quedarme aquí y tomé la decisión. El tercer año fue el decisivo, ¿no? Y es lo que dicen algunos investigadores. Cada uno muestra a través de diferentes etapas, pero esta fue la mía. Y donde te dicen que entre los 3 a los 5 años es la etapa donde tomas la decisión de quedarte o de irte, ¿no? Y la mía fue esa de quedarme. Tomé esa decisión al tercer año. Muchas mujeres pretenden hacer esto porque no hay vuelta atrás, ¿sabes? Porque muchas veces uno al llegar a un país nuevo se hace una persona nueva también. Y efectivamente todas esas veces en las que hemos escuchado cómo nos describen o cómo nos generalizan, efectivamente eso también nos afecta a la hora de buscar empleo. Como bien lo mencionas, te ha tomado años encontrarte a pesar que en tu país de origen tenías una profesión, tenías muy claro qué puertas tocar. Entonces aquí también toca que cuando uno va a estas oportunidades ya tienen una predisposición, ¿no? Ya piensan en ti de una manera particular cuando primero te ven por cierta edad, luego por tu nacionalidad, luego de repente por tus conocimientos o tu nivel profesional. Entonces todas esas etiquetas, ¿no?, que tenemos que llevar con nosotras en todo el camino, sí que forman una sensación de que va en tu contra cuando son negativas. En el caso particular, y ahora vamos a entrar un poco al plano personal, porque hoy nos estás hablando como psicóloga y como coach, pero también eres migrante y como lo acabas de mencionar, la vives a diario. ¿Qué tanto puede impactar esa percepción que tiene la gente de ciertas personas por su nacionalidad a la hora de buscar trabajo? Por ejemplo, hay esa real limitante de que cuando tú dices que vienes de X lugar o te sienten un acento o algo, ya hay un tipo de distancia. He escuchado que en el idioma pasa mucho cuando no es el idioma del lugar, por ejemplo. Sí que hay una resistencia, pero es algo que yo diría que se puede explicar también porque no se comprenden, ¿no? Cuando uno tiene diferente idioma, a la vez también es una forma diferente de entenderse. Pero ¿sí que has notado esto o te han dado esta experiencia a otras mujeres de que esta es una limitante? Es una limitante el idioma, ¿no? Porque lo primero que tienes que, en el caso de Cataluña, ¿no?, lo primero que tienes que hacer al llegar es aprender el idioma. Y esto te abre espacios laborales, te permite, ¿no?, te posibilita además comunicarte con personas que en ocasiones defienden también su idioma, que está bien, que no está mal. Pero ya cuando es por presión o por obligación, ya como que nos dificulta un poco más, ¿no? Pero cuando esto fluye y lo haces por necesidad o por gusto, es distinto, ¿no? Y es una limitante. Otro de los aspectos que puede limitar a las personas es la edad, o los jóvenes o los muy mayores. Son las personas que más dificultades tienen a la hora de buscar el empleo, ¿no? Jóvenes, porque hay este estereotipo o este discurso de no tener tanta experiencia. Muy mayores, de tener dificultades para poder desarrollar ciertas actividades, ¿no? Y pues, y más cuando una es mujer, más cuando una es madre, ¿no?, que aún todavía a estas alturas de la vida te preguntan si tienes hijos. Mira que se te hace más fácil conseguir trabajo si tienes ese estereotipo de madre, porque si eres una mujer migrante en una edad promedio entre 30 o 40 años y no tienes hijos, pues conseguir un trabajo de lo que es estereotípicamente para una mujer migrante, el de cuidados y también de tareas del hogar, se te hace casi imposible. Entonces, ¿este estereotipo de ser madre a veces es positivo para conseguir trabajo o realmente estamos no hablando la corresponsabilidad del hogar, sino pasándolo directamente a las mujeres? Es relativo, ¿no? No determina.
puede en ocasiones dificultarte por ser madre o por tener al niño, porque saben que tú vas a fallar al trabajo y la persona que te contrata quiere que trabajes, no que te ocupes de tu niño, que te llamen del cole, pues es relativo. Puede o también puede favorecer en ciertos espacios laborales que sí, que verán tu experiencia como madre, ¿no? Y puede favorecer o desfavorecer, es relativo, ¿no? No es tan eficiente decir que dependiendo de el estereotipo que tengan de ti, vas a conseguir más o menos trabajo, o sí que hay alguna limitante en ese sentido. Por ejemplo, he encontrado que en ciertas nacionalidades, cuando estas personas van a solicitar trabajo, y esto lo encontré directamente en entrevistas con compañeras que pasan por estos grupos que hacen muy bien organizados de inserción laboral, que por cierta acento inclusive le otorga la mirada directa a una ocupación. O sea, siempre relacionado con eso. Entonces, no sé si dentro de tu experiencia te han contado algo así, pero a mí, en lo personal, me dio bastante impresión porque no todas las personas logran reconocer, por ejemplo, mi acento, entonces tampoco me logran ubicar en algo como tan fijo. Ya cuando empiezan a conocer más de mí y empiezan a relacionarme con un lado del hemisferio, entonces quizás también la forma en que me traten es distinta. Depende de la persona, la cual también es la que te va a contratar. Mucho depende de, por ejemplo, en el caso mío, cuando yo llegué, y esto le pasa a una gran mayoría de las profesionales, como tú, profesionales más que todo, porque en su gran mayoría las mujeres latinoamericanas venimos con una formación bastante avanzada. Y pues lo que pasa es que aquí ya por los rasgos físicos que te delatan, ya te colocan en un espacio, ¿no? Cuando yo había visitado una entidad para realizar el currículum, pues, por ejemplo, me dijeron, todo lo que tú traes de tu currículum no te sirve. Y me elaboran el currículum y me dan cuidado de persona, limpieza, cuidado de niños, y ya directamente me dan mi currículum hecho y me ponen el nombre y mis datos, y pues yo ese día sentía un dolor, ¿no? Y tristeza porque no te valoran. Pero sí que hay otros espacios donde sí te valoran, te dicen, bueno, de momento es esto y pues más adelante vamos trabajando poco a poco, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago generalmente ahora? Lo primero que veo en las personas es sus capacidades, sus necesidades, y a partir de eso vamos trabajando paso a paso. Trazamos objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, y paso a paso avanzamos, ¿no? Hacemos como una especie de, bueno, yo lo llamo plan de vida, pero más que todo es un plan individualizado de la persona, ¿no? Yo recojo esto último que acabas de decir. Hay que trabajar con las personas, independientemente del lugar en donde hayan nacido y desde donde se hayan movilizado. Yo creo que algo impactante de mudarse, porque yo diría que es irse de un lado para otro, ese movimiento es totalmente humano, siempre hemos migrado, pero mudarse así como de todo, hasta de tu piel te mudas, porque hasta el clima es diferente, todo es algo nuevo, ¿no? Lo que tiene de positivo es llegar a un lugar, yo quiero decirles que Cataluña, y en específico la ciudad de Barcelona, en donde la diversidad no es mal vista. La diversidad es como un atractivo en la que nos sentimos todas y todos diferentes, pero no por ello lejanos a un trato igual. Y que también Barcelona tiene esto, ¿no? Que si no logras llegar a hablar completamente catalán, sí que entiendes bastante, eso es lo que me pasa a mí, entiendo todo lo que dicen, y luego, bueno, de poco a poco estoy ahí contestándoles y tratando de hacerlo. Yo creo que hay que dejar el miedo, eso también es importante. Las personas migrantes debemos dejar el miedo de equivocarnos, de decirlo mal, de reírnos inclusive de eso. Pero
algo que he aprendido en este tiempo y escuchándote también a ti, es que para romper esos estereotipos negativos que muchas veces los medios de comunicación utilizan para llamar la atención de la audiencia y tener más rating, porque así a través de los discursos muchas veces que sostienen el odio tienen más rating, y hacer ellos y nosotros, es decir, los migrantes y los que somos de aquí, para contrarrestarlo están todas estas actividades, todos estos espacios que nos brinda la ciudad de Barcelona, la comunidad de Cataluña, la forma en la que nos abrigan en este momento tan difícil. Así que las personas que escuchan este programa, hay luz al final del camino. Yo creo que, sobre todo por la historia de los mismos catalanes y catalanas, comprenderán que moverse no es sinónimo de ser incómodo en otro lugar. Así que yo creo que este primer programa ha dejado algo muy bonito, ¿no? Gracias, Juana, por acompañarnos, por darnos tu tiempo, por contarnos no solamente tu experiencia profesional con otras mujeres que acompañas en el duelo migratorio, sino también tu propia experiencia. Y antes de despedirnos, quisieras dejarnos con algunas palabras. Sí, que las mujeres continuemos visibilizando, aportando, realizando políticas públicas, que sí que hay colectivos que ya lo hacen, pues que sigamos con más. Y pues por último me gustaría leer una poesía que es mi historia misma y en poesía. Renacer migrante. Un día en silencio con mi amor a mi lado, decidimos volar dejando el pasado. La crisis se veía llegar, cual tormenta sin fin. Nuestras profesiones, perdidas en su jardín, con el futuro del niño en el pecho guardado. Dejamos atrás todo, el miedo asfixiado, el sueño quebrado, con la esperanza presente para tener un corazón renovado. Partimos al mundo con temor en la piel, a tierras ajenas, sin saber qué será de él. 2 años encerrados en una habitación luchando sin fin, trabajos inciertos, un latir clandestino y ruin. Engaños sufrimos, derechos callados, mi cuerpo enfermo, 3 veces operado, la depresión oscura, mi espíritu apagado, el llanto de mi niño en el colegio olvidado. Pero en medio del duelo, una luz apareció y en cada caída mi fuerza renació. Estudié, me formé, soñé por un momento buscando en mi alma un futuro mejor. Ulises y Penélope en mi duelo brillaron. Me enseñaron que héroes en nosotras hallamos. Fijé nuevos sueños, dejé miedos atrás. Con cada pequeño paso logramos más. Con redes y apoyo, voluntariado y acción, encontré mi misión, el apoyo a mujeres migrantes, le di sentido a mi vida y ella se arregló y al parecer el destino me sonrió. Hoy mis herramientas son mi historia y mi fe, mi lucha es mi fuerza, mi profesión, mi ser y aunque aún queda tanto por contar y avanzar, agradezco hoy todo lo que pude alcanzar. El viaje de una mujer buscando su libertad. Gracias, Juana. No es fácil, pero tampoco imposible hacer vida en otro lugar, en otra cultura, con otro idioma. Como dice esa canción, somos de todo un lado un poco. Les esperamos en el próximo capítulo o en el próximo episodio del Efecto Dan. Hasta la próxima.